¿Alguna vez te has preguntado cuál es la oración más poderosa que una madre puede hacer por sus hijos cada día? En un mundo lleno de incertidumbre, preocupaciones y peligros, las palabras que una madre eleva al cielo pueden marcar una diferencia eterna en la vida de sus hijos. La palabra de Dios nos da una clave poderosa en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Esta promesa revela que hay una protección divina reservada para aquellos que confían plenamente en Él. Hoy exploraremos cómo una madre puede interceder eficazmente por sus hijos, cubriéndolos con la gracia y la fortaleza que solo Dios puede brindar. ¿Estás lista para descubrir cómo tus oraciones pueden transformar el destino de tus hijos? Imagina por un momento que cada día al despertar tus hijos se enfrentan a un mundo lleno de peligros, tentaciones y desafíos que tú no puedes controlar. Como madre quisieras protegerlos en cada paso, pero hay momentos en que sientes que tus manos no alcanzan, que tus advertencias no bastan y que tus esfuerzos parecen insuficientes. Es en esos momentos cuando surge la pregunta inevitable: ¿hay algo más que pueda hacer para asegurar que mis hijos estén protegidos? La respuesta se encuentra en el poder de la oración, una herramienta espiritual que no solo toca el cielo, sino que transforma la realidad en la que tus hijos se desenvuelven. La Biblia revela una promesa poderosa en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras no son solo una afirmación poética, sino una declaración de poder, una invitación directa a toda madre que desea que sus hijos vivan bajo la protección divina. Cuando una madre se arrodilla en oración, algo extraordinario sucede en el ámbito espiritual. Lo que parece invisible a los ojos humanos se convierte en una fortaleza inexpugnable en el mundo espiritual. Al clamar a Dios, una madre está levantando un muro de protección alrededor de sus hijos, un muro que el enemigo no puede penetrar. En el Salmo 91, Dios promete que aquel que mora bajo su abrigo será librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto significa que la oración no solo cuida a los hijos de peligros físicos, sino también de ataques espirituales, de influencias negativas y de decisiones que pueden desviar sus vidas. Hay una paz inexplicable que rodea el corazón de una madre que sabe que sus hijos están cubiertos bajo la sombra del Altísimo. El poder de esta oración no está en palabras elaboradas ni en una fórmula específica, sino en la fe genuina de una madre que se rinde completamente en las manos de Dios. Así como Moisés intercedió incansablemente por el pueblo de Israel, una madre que ora está presentando a sus hijos ante el trono celestial, pidiendo que la presencia de Dios los acompañe a donde quiera que vayan. En la historia de Job encontramos un ejemplo profundo de esta verdad. Job, descrito como un hombre justo y temeroso de Dios, tenía una costumbre especial. Constantemente presentaba sacrificios y oraciones por sus hijos, diciendo: quizás mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en su corazón. Job 1:5. Esta actitud revela la profunda preocupación de Job por el bienestar espiritual de sus hijos, entendiendo que sus oraciones podían interceder incluso en áreas que él desconocía. Aquellas oraciones no solo mostraban amor, sino también una confianza absoluta en que Dios es el único capaz de guardar el alma y el camino de sus hijos. Las madres que oran se convierten en murallas de fe alrededor de sus familias. La historia de Susanna Wesley, madre de John, y Charles Wesley es un ejemplo impactante de esta verdad. A pesar de enfrentar dificultades económicas, enfermedad y
la pérdida de varios de sus hijos, Susana nunca dejó de orar fervientemente por cada uno de ellos. Se cuenta que en medio del ajetreo de su hogar lleno de niños, Susana se cubría la cabeza con su delantal como señal de que estaba en oración. Sus hijos sabían que cuando su madre estaba bajo aquel delantal, se encontraba hablando con Dios, intercediendo por ellos. Aquellas oraciones transformaron el destino de sus hijos, quienes se convirtieron en poderosos predicadores que marcaron la historia del cristianismo. Susana no tenía control sobre el futuro, pero entendía que sus oraciones podían abrir caminos que ningún esfuerzo humano lograría. Cuando una madre ora con fe, no solo está pidiendo protección contra el peligro físico, sino que está invocando la presencia de Dios para que guíe cada paso de sus hijos. En el Salmo 121 encontramos una promesa reconfortante. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es la oración que activa la protección divina, una oración que reconoce que Dios es el único que puede estar presente cuando una madre no puede acompañar a sus hijos. Hay momentos en que un hijo se encuentra lejos de casa, ya sea en la escuela, con amigos o incluso en momentos de peligro. Y es en esos instantes cuando las oraciones de una madre se convierten en un escudo invisible que lo protege. La oración de una madre no solo influye en lo visible, sino que también desata una batalla espiritual en la que Dios mismo pelea por sus hijos. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esto significa que la oración no es solo una expresión de fe, sino una poderosa arma espiritual que derriba planes del enemigo y abre camino para que la luz de Dios resplandezca en la vida de los hijos. Hay testimonios impactantes de madres que, al persistir en oración, vieron a sus hijos ser librados de situaciones peligrosas, accidentes evitados o incluso decisiones cruciales cambiadas por la intervención divina. Una madre relató cómo su hijo, que se había alejado completamente de Dios, comenzó a tener sueños en los que una voz le llamaba insistentemente a regresar al camino del Señor. Lo que este joven no sabía era que su madre había estado orando fervientemente por él durante meses, pidiendo que Dios inquietara su corazón y lo atrajera de nuevo a la verdad. Esa madre no podía ver el efecto inmediato de sus oraciones, pero cada palabra que elevaba al cielo estaba siendo escuchada. La oración de una madre no se pierde en el vacío. Es recogida por Dios y se convierte en una fuerza que transforma el corazón y el destino de sus hijos. Incluso en situaciones en las que una madre siente que sus fuerzas se agotan o que sus oraciones no tienen respuesta, la Biblia nos recuerda que Dios obra en su tiempo perfecto. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esta es la clave para las madres que oran: la perseverancia. Cada oración es una semilla sembrada en el corazón de sus hijos. Y aunque a veces parezca que nada está sucediendo, esas semillas están siendo regadas por la gracia de Dios y darán fruto en el momento oportuno. Una madre que ora por sus hijos está ejerciendo el acto más poderoso de amor que puede ofrecerles. Está entregando sus vidas en las manos de aquel que conoce cada pensamiento, cada temor y cada decisión que ellos tomarán. No se trata de una oración ocasional ni de palabras al azar, sino de una entrega constante, una fe que se fortalece cada día en la certeza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Cada palabra pronunciada en oración se convierte en una llama que arde ante el trono de Dios, una llama que no se apaga,
y que ilumina el camino de aquellos hijos que son cubiertos por la fe de una madre. No importa cuán lejos pueda parecer que estén tus hijos ni cuántos errores hayan cometido, Dios es capaz de alcanzarlos donde tú no puedes llegar. La oración más poderosa que una madre puede hacer cada día no está en sus propias fuerzas, sino en reconocer que Dios es el guardián supremo de sus hijos. Al orar con fe y perseverancia, una madre está poniendo a sus hijos bajo el abrigo del Altísimo, donde ningún peligro ni oscuridad podrá tocar sus vidas. Hay momentos en que una madre se encuentra con el corazón angustiado viendo cómo sus hijos enfrentan luchas internas, decisiones erradas o caminos que parecen alejarse del propósito de Dios. En esos momentos, cuando la incertidumbre y el temor intentan ganar terreno, existe una oración que tiene el poder de romper cadenas invisibles, liberando a los hijos de influencias que amenazan su bienestar espiritual. Esta es la oración de intercesión, una súplica que se eleva desde lo más profundo del corazón de una madre y que mueve el poder de Dios para intervenir en la vida de sus hijos. Las Escrituras revelan que la oración intercesora es una herramienta poderosa para confrontar las batallas espirituales que se libran sobre la vida de las personas. En Ezequiel 22:30, el Señor dice: busqué entre ellos a alguien que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de esta tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Esta imagen es impactante porque revela que Dios busca personas dispuestas a interceder, personas que levanten un clamor por aquellos que no pueden o no saben cómo buscar su protección. Cuando una madre se pone en esa brecha espiritual por sus hijos, se convierte en un instrumento de intervención divina, pidiendo que la gracia de Dios alcance incluso las áreas más oscuras de sus vidas. La Biblia muestra que el enemigo constantemente busca destruir la vida de los hijos, y la oración es la herramienta que puede frustrar esos planes. En Lucas 22:31-32, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Estas palabras revelan que la intercesión tiene el poder de sostener a una persona en medio de sus mayores luchas. Jesús sabía que Pedro enfrentaría momentos de debilidad y confusión, pero su oración fue el escudo que protegió la fe de Pedro, preservándolo para el propósito que Dios tenía para él. Así como Jesús oró por Pedro, una madre puede interceder para que sus hijos sean librados de decisiones que los desvíen del camino correcto, protegiendo su fe en momentos de crisis. Las oraciones de intercesión son especialmente cruciales cuando los hijos están atrapados en patrones de conducta destructivos, relaciones que los alejan de Dios o batallas internas que los consumen. En Marcos 9 se narra el caso de un padre desesperado que llevó a su hijo endemoniado ante Jesús. Este joven era atormentado desde su niñez, arrojándose al fuego y al agua en intentos de autodestruirse. Cuando el padre pidió ayuda, Jesús no solo liberó al joven del poder demoníaco, sino que también destacó que aquel tipo de liberación requería algo más. Esta clase no sale sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esto revela que hay situaciones que solo se rompen a través de una oración intensa y persistente. Una oración que intercede con fervor por aquellos que están bajo influencias que los atrapan. La oración intercesora no depende de lo que los ojos ven en el momento, sino de la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando todo parece permanecer igual. En Hechos 12 se relata que Pedro fue encarcelado injustamente y que la iglesia oraba fervientemente por él. En medio de esa oración constante,
Dios envió un ángel que abrió las puertas de la prisión y sacó a Pedro en completa libertad. Esta historia revela que hay cadenas que se rompen únicamente cuando alguien decide interceder sin rendirse. Una madre que ora con esta convicción entiende que sus palabras no son solo súplicas vacías, sino declaraciones de autoridad espiritual que desatan el poder de Dios. En 2 Corintios 10:4 se afirma que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta declaración es clave para comprender que la oración no es solo un acto emocional, sino una acción espiritual que confronta y desmantela influencias malignas que intentan dañar la vida de los hijos. La oración de intercesión es especialmente poderosa cuando se combina con la palabra de Dios. En Isaías 55:11 se afirma que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Una madre que ora puede declarar esas promesas sobre sus hijos, proclamando que la verdad de Dios prevalecerá en sus vidas. Al declarar pasajes como Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Una madre está proclamando que, sin importar las circunstancias actuales, sus hijos están destinados a cumplir un propósito divino. El enemigo a menudo intenta sembrar mentiras en el corazón de los jóvenes, haciéndoles creer que no son amados, que no tienen valor o que no hay esperanza para su futuro. Estas mentiras pueden arraigarse en sus mentes y llevarlos a decisiones que destruyen sus vidas. Sin embargo, cuando una madre ora, está declarando que esas mentiras no prevalecerán, sino que la verdad de Dios se abrirá paso en sus pensamientos. En Juan 8:32, Jesús afirmó: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cada oración que proclama esta verdad es como una luz que disipa las tinieblas en el corazón y la mente de los hijos. Incluso en situaciones donde un hijo parece haber endurecido su corazón o se ha alejado completamente de la fe, la oración de intercesión sigue siendo una herramienta poderosa. En Lamentaciones 23 se afirma que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Esta promesa es un recordatorio de que no hay vida que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. La oración constante y perseverante de una madre tiene el poder de alcanzar incluso a aquellos hijos que parecen más distantes. En 2 Reyes 4 se relata la historia de una mujer sunamita cuyo hijo murió repentinamente. En lugar de rendirse al dolor, esta mujer tomó una decisión firme. Fue en busca del profeta Eliseo y no dejó de clamar hasta que vio a su hijo restaurado a la vida. Este relato es un testimonio claro del poder de una madre que se rehúsa a aceptar la derrota y que a través de su insistencia presenció el milagro de la restauración. Así es la oración de intercesión, una súplica constante que no se rinde, una fe que se aferra a las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Una madre que intercede por sus hijos está invocando el poder divino que desbarata planes del enemigo, abre caminos de restauración y guía el corazón de sus hijos de regreso a la presencia de Dios. Cada palabra pronunciada en oración se convierte en un acto de fe que permanece firme incluso cuando la respuesta parece tardar. En la intercesión, la perseverancia es clave. No basta con orar una vez y esperar resultados inmediatos. En Lucas 18, Jesús relató la parábola de la viuda persistente que, a pesar de la indiferencia del juez, siguió insistiendo hasta
que obtuvo justicia. Jesús concluyó esta parábola diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Esta enseñanza revela que Dios honra las oraciones persistentes, aquellas que se elevan cada día sin rendirse. Cuando una madre se pone de rodillas para interceder por sus hijos, está ejerciendo un poder que va más allá de lo visible. Cada palabra es una declaración que impacta el mundo espiritual, desatando protección, restauración y propósito en la vida de sus hijos. Aunque el enemigo intente levantar barreras, esas oraciones se convierten en martillos que derriban muros y abren paso a la intervención divina. La oración de intercesión es el acto de amor más valiente que una madre puede ofrecer. Es la decisión de luchar por sus hijos en el ámbito espiritual, confiando en que Dios es fiel para cumplir cada promesa que ha declarado. Y aunque no siempre se vea el resultado de inmediato, cada oración pronunciada en fe se convierte en una semilla que germinará en el tiempo perfecto de Dios, trayendo restauración, libertad y vida abundante sobre aquellos que han sido cubiertos por la oración ferviente de una madre que no se rinde. La vida de un hijo está marcada por decisiones que pueden cambiar el rumbo de su futuro. Desde la infancia hasta la adultez, cada paso que dan se ve influenciado por las elecciones que toman. Algunas aparentemente pequeñas, pero que con el tiempo definen el camino que recorrerán. Una madre que comprende esta realidad sabe que no puede estar presente en cada momento para aconsejar, advertir o corregir, pero sí puede hacer algo mucho más poderoso: orar para que sus hijos reciban sabiduría y discernimiento. Esta oración se convierte en una guía invisible que, aun cuando no se ve, se hace presente en momentos cruciales, protegiéndolos de errores que podrían apartarlos del propósito divino para sus vidas. La Biblia revela que la sabiduría es un regalo de Dios, algo que el ser humano no puede obtener por sí mismo sin buscar la dirección del cielo. En Santiago 1:5 se declara: si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esta promesa revela que la sabiduría está disponible para quien la busque, pero también muestra la importancia de que alguien interceda para que este regalo sea derramado en la vida de aquellos que lo necesitan. Cuando una madre se pone de rodillas para pedir que sus hijos reciban sabiduría, está invitando al Espíritu Santo a ser el maestro y guía de sus vidas, a que sus decisiones no estén basadas en impulsos o emociones, sino en la voluntad perfecta de Dios. Las Escrituras muestran que cuando alguien carece de sabiduría, su vida se ve marcada por la confusión, la inestabilidad y el error. En Proverbios 14:12 se advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia subraya la importancia de que los hijos aprendan a distinguir entre lo que parece correcto y lo que realmente está alineado con el propósito divino. La oración de una madre puede marcar la diferencia en este aspecto, pues al interceder por la sabiduría de sus hijos, está pidiendo que Dios los guíe, aun cuando ellos mismos no comprendan completamente el rumbo que deben tomar. Uno de los ejemplos más claros del poder de la sabiduría en la vida de una persona se encuentra en la historia de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no solicitó riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. En el primer Rey 3:9 se registra su petición: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta decisión agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino que también le otorgó riquezas y honor, demostrando que aquellos que buscan la dirección divina reciben mucho más de lo que esperan. La sabiduría que Salomón recibió quedó en evidencia cuando se presentó ante él una situación compleja.
Dos mujeres afirmaban ser madres del mismo niño. Ambas reclamaban que el bebé era suyo y no había testigos ni pruebas que confirmaran quién decía la verdad. Salomón, guiado por la sabiduría que había pedido a Dios, propuso partir al niño en dos y dar una mitad a cada mujer. Fue entonces cuando la verdadera madre clamó que se le diera el niño a la otra mujer, con tal de que su hijo viviera. En ese momento quedó claro quién era la madre verdadera, y la sabiduría de Salomón fue reconocida en toda la nación. Esta historia revela que la sabiduría de Dios no solo guía en decisiones cotidianas, sino que también ilumina el camino en los momentos de mayor incertidumbre. Una madre que ora por la sabiduría de sus hijos está pidiendo que Dios les conceda un corazón entendido, capaz de distinguir el bien del mal, aun cuando la presión social, las emociones o el engaño intenten confundirlos. En Proverbios 2:6 se afirma que el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Esta verdad revela que la verdadera fuente de discernimiento no está en la experiencia humana ni en la inteligencia natural, sino en una conexión genuina con Dios. Cuando una madre clama por esta sabiduría para sus hijos, está colocando en sus vidas una brújula espiritual que los guiará a través de los momentos de mayor incertidumbre. Las decisiones que enfrentan los hijos no siempre se limitan a grandes dilemas morales. Muchas veces las elecciones que parecen más sencillas, como los amigos que eligen, los lugares que frecuentan o las palabras que deciden escuchar, son las que determinan el rumbo de sus vidas. En primera epístola a los Corintios 15:33 se nos advierte que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta realidad subraya la importancia de que una madre ore para que sus hijos desarrollen un criterio claro que les permita identificar qué personas los edifican y cuáles los desvían del camino correcto. La sabiduría que viene de Dios no solo les permitirá tomar buenas decisiones, sino también resistir la influencia de quienes intentan alejarlos del propósito divino. En Daniel 1 se relata cómo Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia y se les ofreció comida y vino que el rey había preparado para ellos. Aunque aquella oferta parecía atractiva, Daniel y sus compañeros discernieron que aceptar esos alimentos significaría contaminarse espiritualmente. Así que decidieron abstenerse. Esta elección no fue fácil, pues implicaba desobedecer la orden directa del rey, pero su firmeza fue recompensada. En Daniel 1:17 se afirma que a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Esta historia demuestra que cuando un hijo desarrolla discernimiento, Dios no solo le da dirección, sino también la capacidad de sobresalir y ser luz en medio de la oscuridad. Una madre que ora por sabiduría para sus hijos también está pidiendo que ellos aprendan a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta promesa revela que la clave para tomar decisiones correctas está en aprender a escuchar la dirección de Dios. Cuando una madre pide que sus hijos desarrollen esta sensibilidad espiritual, está rogando que sus corazones se inclinen hacia la verdad y que sus mentes se alineen con la voluntad de Dios. Incluso en momentos donde sus hijos enfrenten caminos que parecen inciertos o que se vean tentados a desviarse, una madre que ora puede confiar en que sus palabras están abriendo caminos para que el Espíritu Santo les hable. En Isaías 30:21 se nos dice: tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esta promesa asegura que Dios no dejará
que aquellos hijos que han sido cubiertos por la oración caminen sin dirección. La oración por sabiduría y discernimiento es un acto de entrega total en el que una madre reconoce que solo Dios conoce el futuro y que sus hijos no están exentos de enfrentar decisiones difíciles. Esta oración permite que Dios tome el control en áreas donde una madre no puede intervenir directamente, guiando cada paso que sus hijos den, incluso cuando están lejos de casa. Cuando una madre intercede para que sus hijos reciban sabiduría, está sembrando en sus vidas una semilla que dará fruto en momentos clave. Esa oración es la que puede salvarlos de relaciones dañinas, librarlos de decisiones impulsivas y protegerlos de situaciones que podrían marcar sus vidas negativamente. Cada vez que una madre eleva esta súplica, está invitando a Dios a caminar junto a sus hijos, a hablarles cuando estén a punto de elegir y a corregirlos cuando sus pasos se desvíen. Dios es fiel para responder esa oración, y aunque el resultado no siempre se ve de inmediato, cada palabra que una madre pronuncia en fe es recogida por el cielo y cumplida en el tiempo perfecto de Dios. La oración por sabiduría es el legado que permanece cuando una madre ya no está presente, la guía que acompaña a sus hijos cuando se enfrentan a decisiones que determinarán el rumbo de sus vidas. No hay mayor seguridad que saber que, aunque sus hijos deban caminar por senderos que la madre no pueda recorrer junto a ellos, sus pasos estarán dirigidos por la voz del Espíritu Santo, gracias a una oración que fue pronunciada con fe y confianza en el poder de Dios. Hay una verdad que trasciende el paso del tiempo y las circunstancias. Cada hijo nace con un propósito diseñado por Dios. Antes de que fueran formados en el vientre de su madre, ya existía en el corazón del Padre Celestial un plan divino trazado para sus vidas. Jeremías 1:5 revela esta realidad cuando Dios dice: antes de formarte en el vientre, ya te conocía, antes de que nacieras, ya te había apartado. Esta declaración no solo habla de una elección individual, sino también de una intención precisa, de un propósito que no está sujeto a la casualidad ni al azar. Sin embargo, este propósito puede ser atacado, desviado o incluso destruido si no se cubre con oración. El enemigo es consciente del potencial que Dios ha puesto en cada persona y busca desde edades tempranas desviar ese llamado. En el libro de Éxodo se narra cómo Faraón ordenó la muerte de todos los niños varones recién nacidos entre los hebreos. Esta cruel orden no fue solo un acto de opresión política, sino un intento satánico de destruir a la generación que traería liberación al pueblo de Israel. Entre esos niños estaba Moisés, quien sería llamado por Dios para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. Aunque el enemigo intentó frustrar el plan divino, Dios guardó a Moisés en una cesta a orillas del río Nilo y lo condujo al palacio del mismo Faraón, donde fue criado bajo la protección que solo él puede dar. La vida de Moisés revela que cuando Dios ha determinado un propósito, ninguna fuerza puede destruirlo si está cubierto por la oración y la intervención divina. Esto muestra la importancia de que una madre ore para que el propósito de sus hijos sea preservado. Las circunstancias adversas, las influencias externas e incluso las malas decisiones que ellos puedan tomar no tienen el poder de anular el plan que Dios trazó para sus vidas cuando hay una madre que clama insistentemente por esa protección espiritual. En la historia de Samuel encontramos otro ejemplo poderoso del impacto que una oración persistente puede tener en el cumplimiento del propósito divino. Ana, su madre, era una mujer que vivía en profunda angustia por no poder tener hijos. Pero en lugar de rendirse a la desesperación
se postró ante Dios y clamó con fervor, prometiendo que si el Señor le concedía un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Dios respondió a su oración y cuando Samuel nació, Ana cumplió su promesa llevándolo al templo para que sirviera bajo la instrucción del sacerdote Elí. Aquel niño que nació como respuesta a una oración se convirtió en uno de los profetas más influyentes de Israel, un hombre que desde joven aprendió a escuchar la voz de Dios porque fue cubierto desde el principio por la intercesión de una madre que reconocía que su hijo tenía un propósito divino. Cuando una madre ora para que sus hijos cumplan el propósito que Dios ha preparado para ellos, está haciendo mucho más que pedir éxito, estabilidad o bienestar. Está clamando para que el cielo se alinee con cada paso que sus hijos den, para que se abran las puertas correctas y se cierren aquellas que los apartarían del plan divino. Esa oración no solo protege el presente, sino que se adelanta al futuro, guiando el destino de sus hijos, aún en momentos donde ellos no son conscientes del peligro que enfrentan. El enemigo no solo intenta destruir el propósito divino a través de amenazas externas, sino también sembrando mentiras en el corazón de los jóvenes. Muchos hijos crecen creyendo que no son suficientes, o que no tienen valor, o que sus errores han cancelado el llamado que Dios les dio. Estas mentiras, si no son combatidas, pueden sofocar la semilla del propósito que fue plantada en sus vidas desde el principio. Por esta razón, la oración de una madre es clave para desmantelar esas mentiras y declarar que el propósito de Dios sigue intacto, que cada promesa que Él ha hablado sobre sus hijos se cumplirá a pesar de los tropiezos o los desvíos. En Isaías 55:11, Dios afirma que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esta verdad debe llenar de confianza a cada madre que ora por sus hijos, porque significa que lo que Dios ha dicho acerca de ellos permanece firme, sin importar los errores del pasado ni los desafíos del presente. Una madre que se aferra a esta promesa está colocando la vida de sus hijos en las manos de aquel que tiene el poder de transformar cualquier circunstancia para que su plan perfecto se cumpla. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, escribió estas palabras: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esta afirmación revela que el cumplimiento del propósito divino no depende únicamente de la capacidad humana, sino de la obra constante que Dios realiza en el corazón de aquellos que han sido llamados conforme a su voluntad. Cuando una madre ora para que el plan de Dios se cumpla en sus hijos, está activando esa obra divina que corrige, redirige y moldea cada aspecto de sus vidas. Hay momentos en que los hijos se apartan del camino correcto, cometen errores graves o se ven envueltos en situaciones que amenazan con destruir el propósito para el cual fueron creados. En esos momentos, la tentación de rendirse puede ser fuerte, pero es precisamente allí donde la oración se convierte en el ancla que sostiene el destino de esos hijos. En Joel 2:25, Dios hace una promesa que trae esperanza a quienes sienten que el propósito de sus hijos ha sido dañado. Yo les compensaré por los años que devoró la langosta. Esta declaración revela que Dios es capaz de restaurar el tiempo perdido, de redimir los errores cometidos y de conducir a sus hijos nuevamente hacia el propósito que Él estableció para ellos. Cada hijo ha sido diseñado con dones, habilidades y talentos que están ligados a su llamado divino. Algunos están llamados a liderar, otros a servir, otros a enseñar o a guiar a quienes están perdidos. Estos dones son piezas clave en el cumplimiento del plan de Dios.
pero también son blanco del enemigo, quien constantemente intenta distorsionarlos para que sean utilizados fuera del propósito correcto. Una madre que ora está declarando que esos dones serán desarrollados conforme a la voluntad de Dios y que sus hijos serán guiados hacia el entorno adecuado para que florezcan en aquello para lo que fueron creados. El profeta Isaías escribió: tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será su paz. Isaías 54:13. Esta promesa revela que la oración de una madre no solo influye en el desarrollo del carácter de sus hijos, sino que también les permite experimentar la paz que solo viene de Dios. Esa paz se convierte en una guía interna que los fortalece para resistir la presión externa y permanecer firmes en su identidad y llamado. Cuando una madre clama para que sus hijos se alineen con el propósito divino, está invocando la autoridad del cielo para que cada obstáculo que intente desviarlos sea removido. Está declarando que sus pasos serán dirigidos por Dios, que sus decisiones estarán influenciadas por la verdad y que cada parte de sus vidas reflejará el plan perfecto que el Creador diseñó desde antes de que nacieran. Esa oración se convierte en la fuerza que rodea sus caminos, la luz que ilumina sus decisiones y el impulso que los lleva a alcanzar aquello para lo que fueron creados. La madre que ora por el propósito de sus hijos está confiando en que, aunque el camino parezca incierto, Dios es fiel para cumplir cada palabra que ha pronunciado sobre sus vidas. Está sembrando en el espíritu de sus hijos la certeza de que sus vidas no son un accidente, sino una obra maestra diseñada por las manos del Creador. Esa oración, pronunciada con fe y perseverancia, es la que permite que el propósito divino se cumpla, protegiendo a sus hijos de los desvíos y conduciéndolos hacia la plenitud del plan que Dios trazó para ellos desde la eternidad. Las palabras que una madre pronuncia sobre sus hijos tienen un impacto que va mucho más allá de lo que se percibe a simple vista. Cada expresión que sale de sus labios puede sembrar vida, esperanza y fortaleza espiritual en el corazón de sus hijos, o bien puede abrir puertas a la inseguridad, el temor y la duda. La Escritura enseña que las palabras tienen un poder extraordinario, capaz de influir en el destino de una persona. En Proverbios 18:21 se declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta verdad revela que las palabras no solo son sonidos que se pierden en el aire, sino semillas que germinan en el corazón y producen consecuencias reales en la vida de quien las recibe. Una madre que comprende este principio entiende que su oración no solo es una súplica que se eleva al cielo, sino también una declaración que construye una realidad espiritual sobre sus hijos. Cuando una madre se levanta cada mañana y bendice a sus hijos con palabras de vida, está sembrando en sus corazones la identidad, la seguridad y el propósito que Dios ha establecido para ellos. Esta práctica no solo influye en lo que ellos sienten, sino que también abre camino para que la gracia de Dios se manifieste de manera tangible en sus vidas. En el libro de Números se encuentra una bendición que revela el impacto que las palabras pueden tener cuando son pronunciadas con fe. Dios instruyó a Moisés para que el sacerdote Aarón pronunciara esta bendición sobre el pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24, 26. Esta bendición no solo era una expresión simbólica, sino una proclamación que activaba el favor de Dios en la vida de quienes la recibían. Cada vez que Aarón pronunciaba esas palabras, el pueblo era cubierto con protección, gracia y paz.
Cuando una madre se apropia de esta verdad y decide bendecir a sus hijos cada mañana, está declarando que la protección divina los rodea, que la luz de Dios resplandece sobre ellos y que la paz del cielo llena sus corazones. Esta bendición se convierte en una barrera espiritual que protege sus vidas en momentos de peligro, en una fuente de sabiduría que guía sus decisiones y en un refugio que les brinda seguridad en medio de las adversidades. La bendición de una madre tiene el poder de restaurar la confianza en sus hijos cuando se sienten inseguros, de infundir valor cuando enfrentan el temor y de afirmar su identidad cuando atraviesan momentos de confusión. En Génesis 27 se relata cómo Isaac en sus últimos días pronunció una bendición sobre su hijo Jacob que determinó el rumbo de su vida. Aunque Jacob recibió aquella bendición en circunstancias poco convencionales, las palabras que Isaac declaró sobre él fueron determinantes para que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Esa bendición selló su identidad como heredero del pacto que Dios había establecido con Abraham, y sus palabras no pudieron ser revocadas porque lo que se pronuncia con fe y bajo la dirección divina tiene un efecto que trasciende el tiempo. Así como Isaac bendijo a su hijo, una madre puede declarar palabras que activen el favor de Dios en sus hijos. Al proclamar que son amados por el Señor, que están rodeados de su protección y que la sabiduría divina los guía, está plantando en sus corazones una convicción que les permitirá avanzar con seguridad, aún en momentos de incertidumbre. En Isaías 54:17 se afirma que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa revela que una madre que bendice a sus hijos está cancelando en el ámbito espiritual toda palabra negativa que haya sido pronunciada contra ellos. Las palabras que una madre declara cada mañana no solo influyen en el presente, sino que también siembran un legado espiritual que acompañará a sus hijos a lo largo de sus vidas. Cuando una madre declara que sus hijos serán hombres y mujeres íntegros, que caminarán en justicia y que sus vidas reflejarán la gloria de Dios, está estableciendo un camino espiritual que los guiará incluso cuando se enfrenten a la tentación o la adversidad. En Proverbios 22:6 se instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta verdad revela que aquello que se siembra en el corazón desde la niñez permanece como una voz interna que tarde o temprano los llama de regreso al camino correcto. Una madre que ora con esta convicción comprende que sus palabras no son solo expresiones emocionales, sino decretos espirituales que tienen el poder de transformar la atmósfera que rodea a sus hijos. Cada vez que declara que el bien y la misericordia los seguirán todos los días de sus vidas, está proclamando que el favor divino los acompaña en cada paso que den. Cada vez que pronuncia que sus hijos encontrarán gracia ante las personas que los rodean, está abriendo puertas de oportunidad que permitirán que cumplan el propósito para el cual fueron creados. En Zacarías 4:6 se afirma que no es por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu de Dios que se logran las cosas que tienen valor eterno. Esta verdad muestra que las palabras que una madre pronuncia no dependen de su habilidad o elocuencia, sino de la autoridad que recibe al invocar el nombre del Señor. Cada oración que se eleva con fe se convierte en un canal a través del cual Dios obra de maneras que van más allá de lo que la mente humana puede comprender. El poder de bendecir a los hijos no se limita a los momentos de paz y estabilidad, sino que se vuelve especialmente crucial en tiempos de dificultad. Cuando un hijo enfrenta un fracaso, una decepción o una lucha interna,
Las palabras de una madre pueden levantarlo y restaurar la confianza que ha perdido. En el Salmo 3:3 se declara: mas tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Esta imagen revela que cuando una madre proclama que sus hijos se levantarán después de la caída, que encontrarán fuerzas para seguir adelante y que verán la mano de Dios restaurar lo que parecía perdido, está colocando sobre ellos un manto de esperanza que los sostiene incluso en sus momentos más oscuros. Una madre que bendice a sus hijos está llamando sobre ellos la paz que solo Cristo puede dar. En Juan 14:27 Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no depende de las circunstancias externas ni de la ausencia de dificultades, sino que es el resultado de una relación profunda con Dios. Cuando una madre declara que sus hijos caminarán en esa paz, está invocando la presencia de Cristo para que los rodee, los guíe y los sostenga en todo momento. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en una semilla que Dios se encarga de hacer germinar en el momento adecuado. Aunque una madre no siempre vea resultados inmediatos, sus bendiciones permanecen como un eco que resuena en la vida de sus hijos, recordándoles quiénes son, a quién pertenecen y cuál es el propósito que Dios ha diseñado para ellos. Esa oración diaria es una inversión espiritual que se traduce en protección, dirección y fortaleza para sus hijos, aun cuando se enfrenten a desafíos que parecen imposibles de superar. Una madre que bendice a sus hijos está construyendo un refugio espiritual que rodea sus vidas con el amor, la protección y la guía de Dios. Cada palabra que declara es como una flecha que se lanza al futuro, asegurando que sus hijos caminarán en la verdad, encontrarán la paz que sobrepasa todo entendimiento y experimentarán la plenitud del propósito divino. No hay oración más poderosa que aquella que declara con fe que los hijos son amados, guardados y guiados por las manos del Dios que nunca falla. La oración de una madre es un acto de amor que trasciende las palabras y se convierte en una ofrenda espiritual que permanece ante Dios. Cada súplica que se eleva al cielo es como una semilla plantada en el corazón de sus hijos. Una semilla que germina incluso en tiempos difíciles, cuando las circunstancias parecen no dar señales de cambio. Entre todas las formas de oración que una madre puede hacer, existe una que se convierte en un arma poderosa, capaz de transformar el entorno espiritual de su hogar y la vida de sus hijos: la oración de gratitud. La gratitud es una expresión que conecta directamente el corazón humano con el poder de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta exhortación revela que la gratitud no es simplemente una respuesta a momentos de bienestar, sino una postura espiritual que se debe mantener incluso cuando la adversidad parece prevalecer. Cuando una madre elige orar con gratitud, está demostrando que su confianza en Dios no depende de las circunstancias visibles, sino de la certeza de que Él está obrando, aunque sus ojos no lo perciban. La oración de gratitud tiene un efecto profundo en el mundo espiritual. En el Salmo 104 se nos enseña que debemos entrar por las puertas de Dios con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Esta imagen revela que la gratitud es la llave que abre el acceso a la presencia de Dios. Cuando una madre eleva palabras de gratitud por la vida de sus hijos,
aunque estén enfrentando dificultades o momentos de confusión, está abriendo la puerta para que la paz de Dios gobierne sobre su hogar. Esta actitud de agradecimiento crea un ambiente espiritual donde la presencia del Señor se manifiesta, trayendo luz, dirección y consuelo. La oración de gratitud no se basa en ignorar los problemas ni en minimizar las dificultades, sino en reconocer que Dios es mayor que cualquier circunstancia adversa. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa revela que cuando una madre ora agradeciendo a Dios, aún antes de ver la respuesta a sus peticiones, está entregando sus cargas al único que tiene el poder de transformar cualquier situación. Esa paz que Dios promete no es simplemente una sensación de tranquilidad, sino una fortaleza espiritual que protege el corazón de la madre y también el de sus hijos. El poder de la oración de gratitud se manifiesta de manera especial cuando se eleva en tiempos de incertidumbre. En el Evangelio de Juan se narra el momento en que Jesús se encontró frente a la tumba de Lázaro, quien ya había muerto hacía 4 días. Humanamente, la situación parecía irreversible, pero antes de realizar el milagro, Jesús levantó la vista al cielo y oró diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Juan 11, 41. Esta expresión de gratitud no fue una formalidad, sino una declaración de fe que reconocía que el poder de Dios ya estaba obrando, incluso antes de que el milagro se manifestara. Esa misma actitud es la que debe adoptar una madre que intercede por sus hijos. Aunque las circunstancias parezcan adversas, la oración de gratitud es una declaración de que Dios sigue teniendo el control y que sus promesas se cumplirán en el tiempo perfecto. Cuando una madre agradece a Dios por sus hijos, no solo está reconociendo los momentos de alegría o los logros alcanzados, sino que también está entregando a Dios las áreas difíciles que no puede resolver por sí misma. Esta gratitud es un acto de fe que declara que aunque sus hijos estén enfrentando problemas emocionales, luchas internas o caminos equivocados, Dios sigue obrando en ellos. En Romanos 8:28 se afirma que I was born from the silence. Now I roar from the storm. Lost in the fire, I found my way. Burned by the truth, I tried to escape. Ashes turned to armor, now I begin. Generate an original cinematic trap rap beat with emotional build-up, deep bass, some mystery elements in a chorus. Avoid using any melodies or structures resembling existing songs. They said I drowned in my own fear, but I built a ship from every tear. Yeah. I was born from the silence. Now I roar from the storm. Lost in the fire, I found my way. Burned by the truth, I tried to escape. Ashes turned to armor, now I begin. Generate an original cinematic trap rap beat with emotional build-up, deep bass, some mystery elements in a chorus. Avoid using any melodies or structures resembling existing songs. They said I drowned in my own fear, but I built a ship from every tear. Yeah. I was born from the silence.
Now I roar from the storm. Lost in the fire, I found my way. Burned by the truth, I tried to escape. Ashes turned to armor, now I begin. Generate an original cinematic trap rap beat with emotional build-up, deep bass, and mystery elements in a chorus. Avoid using any melodies or structures resembling existing songs. They said I drowned in my own fear, but I built a ship from every tear. Yeah. I was born from the silence. Now I roar from the storm. Todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Esta verdad es una fuente de esperanza para la madre que ora con gratitud, porque le recuerda que incluso aquellas situaciones que parecen negativas están siendo usadas por Dios para moldear el carácter de sus hijos y conducirlos de regreso a su plan perfecto. La oración de gratitud también tiene el poder de romper el ciclo de queja y desesperación que muchas veces se apodera del corazón en tiempos de dificultad. En Habacuc 3:17-18 se describe una escena en la que el profeta declara que aunque la higuera no florezca y no haya frutos en las viñas, él seguirá regocijándose en el Señor. Esta actitud de agradecimiento no depende de lo que se ve, sino de una convicción profunda de que Dios sigue siendo fiel, aunque las circunstancias parezcan contradictorias. Cuando una madre adopta esta postura en su oración, está proclamando que la obra de Dios en la vida de sus hijos no depende del panorama actual, sino de su fidelidad eterna. La gratitud que una madre expresa en sus oraciones también genera un impacto directo en la vida emocional y espiritual de sus hijos. Cuando ellos escuchan a su madre agradecer a Dios por sus vidas, aunque estén atravesando tiempos difíciles, están recibiendo un mensaje poderoso que les recuerda que no están solos. Esa gratitud es como un escudo que fortalece su confianza, que les muestra que Dios está presente incluso en sus momentos de mayor confusión o temor. En Colosenses 3:15 se nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo han sido llamados a la paz y sean agradecidos. Esta paz, que se activa a través de la gratitud, crea un ambiente espiritual que impacta el hogar de manera tangible. Cuando una madre cultiva una oración de gratitud, sus hijos crecen en un entorno donde la fe, la esperanza y la confianza en Dios se convierten en parte natural de sus vidas. Esta atmósfera espiritual actúa como un refugio que les permite enfrentar las dificultades con seguridad y firmeza, sabiendo que sus vidas están en manos de un Dios que nunca falla. La oración de gratitud no solo transforma el entorno espiritual, sino que también fortalece el corazón de la madre que la practica. En momentos donde la desesperación intenta apoderarse de sus pensamientos, la gratitud se convierte en un ancla que la mantiene firme en la confianza de que Dios está obrando. Esa gratitud permite que sus palabras estén llenas de esperanza en lugar de angustia, que sus decisiones se guíen por la fe en lugar del temor y que sus hijos vean en ella un ejemplo de fortaleza que se apoya en la fidelidad de Dios. Cada oración de gratitud que se eleva con fe es una semilla que germina en el corazón de los hijos, recordándoles que son amados, que están bajo el cuidado divino y que el propósito de Dios se cumplirá en sus vidas. Esa oración es una declaración que invita al cielo a intervenir en la tierra, que activa el favor de Dios en momentos de dificultad y que proclama que la fidelidad del Señor se extenderá sobre ellos por todas las generaciones.
Cuando una madre decide orar con gratitud, está eligiendo confiar en que la mano de Dios sostiene a sus hijos, aun cuando sus ojos no vean el resultado inmediato. Esa oración se convierte en un eco que resuena en el mundo espiritual, recordando que cada hijo es amado por el Padre Celestial y que su propósito sigue firme, incluso en medio de los desafíos más grandes. En cada palabra de agradecimiento se está proclamando que la luz de Cristo guiará sus pasos, que la gracia del Señor cubrirá sus vidas y que la paz que solo Dios puede dar llenará sus corazones en todo momento. Esa oración pronunciada con gratitud genuina tiene el poder de abrir caminos donde parece no haber salida, de restaurar lo que parecía perdido y de asegurar que el amor de Dios los acompañará todos los días de sus vidas. La oración de una madre es mucho más que palabras pronunciadas en la intimidad del hogar. Es una manifestación poderosa del amor de Dios fluyendo a través de ella. Cada vez que una madre se arrodilla para interceder por sus hijos, está participando en una obra espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Sus palabras no se pierden en el aire, ni desaparecen sin dejar huella. Son recogidas por el cielo y enviadas como flechas que alcanzan los momentos, lugares y circunstancias que ella misma no puede controlar. Esas oraciones se convierten en una cobertura que envuelve la vida de sus hijos, incluso cuando ellos mismos no son conscientes de ello. Lo que hace que la oración de una madre sea tan poderosa no radica únicamente en su persistencia, sino en el vínculo profundo que existe entre su amor y la fe en el Dios que todo lo puede. Este amor impulsa a una madre a orar, incluso cuando no ve resultados inmediatos, cuando las puertas parecen cerradas o cuando sus hijos caminan por senderos oscuros. Es en esos momentos cuando sus palabras se convierten en una expresión de confianza inquebrantable en el poder divino. Cada oración pronunciada con fe se transforma en una semilla que, aunque tarde en brotar, dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. La oración de una madre no solo toca la vida de sus hijos, sino que también transforma su propio corazón. Al clamar a Dios, esa madre está siendo moldeada en paciencia, fortaleza y sabiduría. Es en esos momentos de intimidad con el Señor donde su espíritu se fortalece y su mirada se eleva más allá de las circunstancias visibles. Esa relación cercana con Dios le permite descubrir que no está sola en la batalla por el bienestar espiritual de sus hijos, porque cada palabra que pronuncia es respaldada por el poder del cielo. Dios, en su amor y fidelidad, escucha cada oración de una madre y responde de formas que muchas veces van más allá de lo que ella puede imaginar. Las puertas que parecen cerradas pueden abrirse inesperadamente. Los corazones que parecían endurecidos pueden ser transformados. Y los caminos que parecían perdidos pueden volver a alinearse con el propósito divino. La oración no solo es el medio por el cual una madre entrega sus preocupaciones, sino también el canal que Dios utiliza para desplegar su poder en la vida de sus hijos. No importa cuán lejos puedan parecer estar los hijos o cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentan, ninguna oración pronunciada con fe se pierde, aún en el silencio, cuando parece que nada está ocurriendo. Dios está obrando en lo profundo del corazón de esos hijos, removiendo barreras, sanando heridas y guiándolos hacia el propósito para el que fueron creados. La madre que ora debe recordar que cada palabra pronunciada en el nombre del Señor lleva consigo un poder que supera las limitaciones humanas.
La oración más poderosa que una madre puede hacer cada día por sus hijos es aquella que nace de la convicción de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Es esa oración que, aún en medio de la incertidumbre, se eleva con gratitud y confianza, sabiendo que el amor de Dios rodea y protege a sus hijos más allá de lo que ella misma puede ver. Esa oración es un legado que permanece, un clamor que trasciende generaciones y un acto de fe que sigue impactando el corazón de sus hijos, aun cuando ya no estén bajo su cuidado directo.